¿Qué tal amigos? Muy buen día. Soy el maestro Ezequiel Lupercio Parra. Bienvenidos. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema del abuso narcisista, pero sobre todo enfocándonos en algunos factores de riesgo o vulnerabilidades que se van a presentar en la historia de vida de una persona que lo van a hacer más susceptible o vulnerable a sufrir abuso narcisista en el futuro. Y en primer lugar estaría el haber crecido en un entorno donde el abuso narcisista era lo normal. Esto principalmente se va a dar en las familias dentro de las cuales mamá o papá tiene rasgos narcisistas y para ellos los hijos son una forma más de agrandar su ego. Los hijos van a ser un recurso más para buscar aprobación y reconocimiento social. Y esto crea dos tipos de dinámicas muy problemáticas. La dinámica número uno implicaría que la única forma correcta o aceptable de interactuar con mamá o papá es a través de este factor X que para ellos es lo número uno. Para mamá o papá quizás la idea de ser el más bonito, la más bonita, o tener capacidad para llevarles dinero, o ser el número uno en los deportes, o ser el número uno en la escuela. Para mamá o papá ese es en el videojuego de la vida, se trata de una sola cosa y solamente a ti como hijo, como hija te voy a prestar atención si estás haciendo esto bien, porque si no lo estás haciendo bien, te voy a castigar, te voy a rechazar, te voy a atacar. Ese sería el primer camino que va a crear todo tipo de desequilibrios. ¿Por qué? Porque la persona va a tener muchas dificultades para tener una noción de autoestima o de identidad claro, porque está jugando siempre este juego con mamá o papá de buscar su reconocimiento y aprobación, que muchas veces no se logra porque realmente a mamá y papá eso ni le importa. Lo que le importa es utilizar a su hijo o a su hija para buscar cierto tipo de prestigio a los ojos de su círculo social, quizás su familia extensa o con sus hermanas o con la comunidad de vecinos o con su trabajo, etcétera, ¿no? Es gente que a lo mejor le utiliza a sus hijos como un recurso para agrandar su ego y los presume mucho. Mi hijo es el director de la escuela, etcétera, pero ni siquiera saben los nombres de los amigos de su hijo, cuáles son los sueños de su hijo, etcétera, porque no son importantes. Sus hijos pueden ser utilizados únicamente como un recurso para buscar aprobación y reconocimiento de los demás. Entonces sería como el primer camino. Y el segundo camino que va a traer muchos problemas es que al estar solamente enfocado en un solo aspecto de la crianza de los hijos, descuido todos los demás y uno muy importante, que es enseñarle a mi hijo o a mi hija utilizar su propio cuerpo, es decir, sus emociones para orientarse en la vida. En última instancia, la labor principal de los padres es volverse obsoletos. Y al volverse obsoletos, los hijos mientras van creciendo tienen habilidades que fueron aprendiendo en su proceso de crianza en la familia para poder ser independientes, valerse por sí mismos y también saber hacia dónde dirigirse en la vida. Pero para saber dónde dirigirme en la vida necesito respetar aquellos deseos, sensaciones, sentimientos o emociones, mi criterio personal, mis creencias, etcétera, que tengo como individuo. Y como se pueden imaginar, dentro de las familias donde papá o mamá son narcisistas, no van a estar enfocados, no van a estar preocupados y simplemente no les interesa en tener este tipo de experiencias de crianza con sus hijos, hablarles acerca de lo que es el miedo, de lo que es la tristeza, la depresión, de lo que es el amor, de lo que es la ira, para poderles enseñar que estas emociones son universales, que todas las personas las tenemos, que tienen un nombre, que son válidas, que tienen su razón de ser y existir, y sobre todo enseñarles qué hacer cuando se sientan de esta manera. Es decirles, crearles una brújula emocional para la vida. Así que si se creció en un entorno donde este tipo de relación narcisista será algo normal, pues los niños y niñas crecen con muchas deficiencias en su identidad, ¿sí? Porque no les queda muy claro quiénes son ellos, dado que solamente puede existir o ser visto aquellas cosas que mamá o papá valoran de mí y lo demás pareciera que está omitido. Van a tener también problemas emocionales porque al vivir una existencia desequilibrada sin una orientación individual,
terminan haciendo muchas cosas que en el fondo realmente no quieren hacer, que no les brindan placer, que no les brindan satisfacción ni conexión, por lo tanto llevan vidas empobrecidas y en consecuencia se van a deprimir. O también pueden experimentar mucha ansiedad porque están viviendo vidas que a ellos no les agradan, porque son los valores de mamá o papá que les permiten obtener prestigio a ellos, pero no te dan conexión ni satisfacción real a ti. Y por lo tanto vives en constante tensión y por alguna extraña razón que no has logrado identificar, sientes mucha ansiedad constantemente. Incluso te sufres algún trastorno de ansiedad porque precisamente tu vida está más mal orientada, está mal armada, mal configurada porque no es una vida apropiada para ti. ¿Sí? Típica metáfora de haber vivido toda tu vida con zapatos que te apretaban porque te dijeron que esos eran de la talla correcta para tu piel. ¿Sí? Entonces, no estás utilizando tu propio cuerpo para orientar tus decisiones. Por lo tanto, si se creció en un hogar donde los valores de la búsqueda de aprobación y reconocimiento, según los criterios de mamá y papá, era la única forma de existir y desarrollarse y de vincularse con ellos, se van a crear estas dos líneas de desequilibrio. Una en donde solamente existes si estás haciendo las cosas que mamá y papá te piden o esperan de ti y las demás están omitidas y además si no las haces te castigan. Y el otro aspecto es que no te están enseñando a utilizar tu propio cuerpo para orientarte en la vida, tu propio criterio, y que puedas armarte una dirección de vida acorde a tu personalidad, a tus intereses, a tus preferencias, a tus gustos, etc. Entonces esta combinación de factores es muy nociva porque las personas cuando crecen tampoco saben cuál es la forma correcta de interactuar con los demás. Y como no tienen la forma correcta de interactuar con los demás, es común que no tengan ni nociones de asertividad y habilidades sociales suficientes y normativas para su contexto, que sepan iniciar y mantener conversaciones, decir lo que realmente ellos piensan, quieren y desean, expresar desacuerdos, o sea, no tienen todo este tipo de habilidades de aserción básicas en la vida, ni tampoco tienen el aspecto de poder crear relaciones interpersonales con límites claros. Puede ser que ni siquiera tengan la noción correcta de lo que son los límites en las relaciones interpersonales o tengan límites muy difusos o hayan empezado a notar que determinado tipo de interacciones no les agradan, pero tampoco saben identificarlas como algo no aceptable. O si saben identificarlos como algo no aceptable, no saben cómo expresar verbalmente que no están dispuestos a aceptar este tipo de invasiones. ¿Sí? Y tienen todo este tipo de déficits, de carencias en habilidades y destrezas para la vida, porque en su situación de crianza no se les educó para ello. ¿Sí? Quizás solamente se les educó para ser la niña bonita, o para ser la niña lista, o la niña buena en los deportes, o la que saca dieces en la escuela, la número uno en el trabajo, o la que gana más dinero en comparación a las hijas de mis vecinas, etc. Pero no se les enseñó a crear una vida que les brinde placer, satisfacción y, en última instancia, plenitud y felicidad, según lo entienda cada quien. Y dentro de todas estas carencias, al no tener habilidades claras de asertividad, de habilidades sociales y saber los límites claros que necesitan tener en su interacción con las demás personas, van a quedar muy susceptibles a que una persona que sea muy abusiva, que sea narcisista, que tenga rasgos psicopáticos, maquiavélica o lo que ustedes quieran utilizar como etiqueta, se aproveche de ellas, porque no tienen forma de defenderse. Y tenemos situaciones en donde el novio les quita el dinero, les quita la casa, les roba el carro, básicamente las secuestra, las aísla de la familia, les bloquea el acceso a los amigos, al trabajo, es decir, comienza sistemática y paulatinamente a arrebatarles toda su sensación de individualidad y la persona desde un principio lo va permitiendo porque no tiene una noción clara de hasta dónde puede permitir y hasta cuándo no tiene límites, no tiene habilidades asertivas, etc. ¿Sí? Entonces, regresando al punto fundamental, muchísimas veces las personas entramos en relaciones de abuso narcisista porque nuestra educación en primer lugar estuvo marcada por relaciones narcisistas.
porque papá o mamá estaban muchísimo más enfocados en la búsqueda de aprobación y reconocimiento que en aquellas cosas que realmente y de forma auténtica le daban felicidad y plenitud a sus hijos. Muchas gracias y nos vemos para la próxima. Hasta luego.